Yo creo que es también de mucha importancia. Dijimos que el día de hoy le íbamos a dedicar estas dos charlas, estas pláticas, al tema de los microorganismos y cómo estos contribuyen a una agricultura sostenible. Entonces, como les decía, la organización del seminario fue en esta lógica, ¿verdad?, de que tuvieran diferentes perspectivas en diferentes componentes, diferentes áreas de la sostenibilidad, desde las políticas públicas, a qué es lo que está haciendo el gobierno, hasta otros temas que tienen que ver con la nutrición y bueno, lo que ya vieron. Todas las presentaciones se las vamos a poner disponibles para que ustedes las tengan y las guarden en sus notas, y también aprovechar esta oportunidad para que ustedes hagan vínculos con los ponentes, con la confianza, platiquen con ellos de la posibilidad de integrarse como tesistas, como estancia, como puedan ir aprendiendo más. Y bueno, si les gusta la investigación, creo que este es un buen inicio, ¿no? Así empezamos todos colaborando con alguien que tiene mucha experiencia. Entonces, quizá les apasione este tema, así que aprovechen. Voy a entonces darme la oportunidad de presentar al doctor José López Bucio. El doctor José López es biólogo, doctor en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas por el CINVESTAB de Irapuato en el 2001. El doctor Bucio es nivel 3 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Su obra científica consiste en alrededor de 200 artículos con cerca de 13,000 citas y factor de 46, que es una medida que se tiene de impacto en las publicaciones de acuerdo al sistema Google Citations. Él ha participado como editor asociado en las revistas Phyton, Plant and Soil, Environmental Pollution, Plant Nanobiology, Archives of Phytopathology and Plant Protection. Ha graduado 17 estudiantes de licenciatura y 26 de maestría y 15 de doctorado. Entre sus numerosas distinciones destaca el Premio Padre de la Patria al más alto promedio de generaciones de la Universidad Michoacana, el Premio Arturo Rosenbluth a la mejor tesis de doctorado del CINVESTAB en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, la Cátedra Marcos Muschinsky, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Naturales. El doctor también es Premio Estatal de Ciencias otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán, de Ocampo, y también se le ha dado la presea Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana por su trayectoria destacada en investigación. También fue integrante del jurado para el otorgamiento del Premio Nacional de Ciencias, edición 2009, en el campo 1, y Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Entonces vamos a aprovechar la vasta experiencia del doctor José López Bucio y bueno, pues muchísimas gracias por su participación, doctor. Gracias. ¿Tienen apuntador que me prestas? Sí, claro. Adelante y apunta. Con este. Apunta a la laptop. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde me están aquí? No, disculpe. Aquí. Sí. Sí, estamos bien. ¿Esto para qué es? Eso no lo uso. ¿Eso no? No, nada más esto. Y yo no sé qué hice, ya me salió la presentación. ¿Cuál es el apuntador? Este avanza, el del centro. Pues gracias, listos. Bien, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, al doctor, a los organizadores. Siempre quise estar aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo. De verdad los felicito a todos los chicos que están aquí acompañándonos. Están estudiando una carrera muy bonita, muy pertinente, de mucha aplicación.
y pues la verdad, si yo tuviera que regresar el tiempo, unos 35 años, yo creo que consideraría mucho estudiar una carrera como esta. En ese tiempo no la había, ¿no? Pero ahora hay la necesidad de que esté, y enhorabuena para todos ustedes. Creo que van a disfrutar mucho lo que están haciendo. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? De varias cosas, Cuando me invitaron a dar la conferencia no sabía qué título ponerle. Acordamos con el doctor el manejo sustentable del microbioma. Pero van a ver en qué consiste ese manejo sustentable del microbioma, ¿no? ¿Cómo le hacemos para manejar el microbioma si ni siquiera lo conocemos? ¿Sabemos cuál es la composición de un microbioma vegetal? ¿De un microbioma que está en la raíz? ¿De un microbioma de la parte aérea del tallo, de las hojas, de las semillas o de los frutos? La verdad es que no. ¿Y entonces cómo lo podemos manejar si ni siquiera lo conocemos? Bueno, la respuesta es con conocimientos. Y por ahí vamos a tratar de avanzar en la presentación. La semana pasada por ahí estaba yo viendo cuando entraba a mi correo electrónico un mensaje de que la población mundial ha alcanzado esta semana justamente que acaba de pasar los 8,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, y se proyecta que para 2050 habrá 1,500 millones más, ¿sí? Calculen nada más lo que es eso, ¿verdad? Claro que vivimos en un continente no tan poblado, ¿no? Es un continente joven comparado con los continentes que sí están poblados, ¿no? Asia, ¿sí? Principalmente lo que es la India, lo que es China. Pero pues aún así cuando nos movemos de provincia y venimos a la Ciudad de México, realmente nos damos cuenta que sí estamos superpoblados, ¿no? Y eso tiene varias implicaciones. ¿Por qué razón? Porque pues todos tenemos necesidades. La más básica, la más importante es el alimento, la comida. Todos necesitamos de productos vegetales. Las plantas son los productores primarios por excelencia, ¿sí? Dependemos de ellos para los frutos, para el azúcar, los tubérculos, la fibra, ¿sí? Yo cuando doy clases en la Facultad de Biología les digo a mis estudiantes, imagínense la cantidad de papel de rollo que se consume cada día en todo el mundo, ¿verdad? Cuando uno al cine, simplemente en su casa, el tener un papel de rollo, lo que implica. ¿Y eso qué es? Eso es un producto que viene de las plantas, ¿sí? Entonces, pues estamos en una situación realmente complicada. Aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Para poder tener insumos agrícolas, productos de plantas, gracias a la Revolución Verde, que tiene ya más de 50 años, hemos alcanzado una serie de técnicas, desarrollando una serie de técnicas como las que vemos aquí, que esencialmente están basadas en el uso de insumos, fertilizantes, agroquímicos, en altas cantidades. Así se desarrolló la Revolución Verde, la genética de los cereales, todo esto. Y desafortunadamente, empíricamente llegamos a esta forma como hacemos agricultura. Imaginémonos después de 50 años cómo está este suelo con este tipo de manejo. Se piensa normalmente que en el caso de las plantas es como en el caso de los humanos. Si le damos mucho, ¿verdad? Tenemos un sobrinito, tenemos nuestro hijo, si le damos mucho, va a crecer bien. O como en la ganadería. Si alimentamos bien y alimentamos mucho, vamos a engordar a los animales y así está bien. Y en las plantas pensamos que es el mismo esquema. Y eso no es cierto, eso no funciona así. Ahorita vamos a ver por qué. Todo lo que vemos aquí son impactos negativos de la primera revolución verde, ¿sí? Ya se quedó. Bien, y entonces cuando uno considera la importancia que tiene la agricultura y la cantidad de personas que vivimos en el mundo, casi nunca nos detenemos a observar esto, lo que es nuestro planeta, la geografía de nuestro planeta. Si yo estudio biología o biotecnología o agronomía, habría que ver si tenemos una materia que se llame biogeografía o geografía universal, y creo que esas no las hay, ¿no?
al menos no en la Universidad Michoacana. Y entonces cuando uno voltea a ver un planisferio, un mapa mundial, vemos esto, ¿sí? 3/4 partes de nuestro planeta, hermoso planeta único en el universo, es mar, es agua salada, ¿sí? Y el resto de lo que son la parte continental, aquí están los continentes, América, África, Asia, Australia. Aquí vemos todo lo que está marcado en color son condiciones de suelo desfavorable, ¿sí? Aquí pueden ver una escala de pH de suelo donde el color más rojo es suelo ácido, principalmente hay una correlación entre la zona ecuatorial de bosques, de selvas, ¿sí? La zona de África central, la zona de selvas del Amazonas. En el norte tenemos los bosques, lo que eran los bosques de taiga, y vamos a ver ahorita el problema, bosques de pino, que han sido maderados, no han sido usados para producir fibra, papel, ¿sí? Madera. Y el resto que tenemos, suelos alcalinos, tenemos suelos alcalinos aquí marcados en color más morado, que correlaciona con la parte seca, las partes secas, los desiertos o zonas semidesérticas. Pueden ver ustedes aquí. Entonces, esto es un reto, ¿por qué? Porque el pH del suelo es una de las principales variables que influyen en la nutrición de las plantas. Y es una de las principales variables que afectan la distribución de todas las especies vegetales, tanto silvestres como cultivadas. Bueno, ahí bájalo. Entonces, en estas condiciones de pH, ¿cómo podemos hacer agricultura? Realmente eso pues, es increíble, ¿verdad? Es algo que hemos hecho con base en muchos años de estudio, ¿no? Y entonces, ¿cuánto espacio nos queda en los continentes para poder hacer agricultura? Sobre todo agricultura altamente productiva, rentable, económicamente redituable. Pues vean esto, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí podemos hacer agricultura? Pues claramente no hay agua. Para que podamos hacer agricultura requerimos agua. El agua es el principal insumo. Si no hay agua no tenemos fotosíntesis, ¿sí? Aquí, pues tampoco, ¿no? Y aquí, pues aquí sí. Pero en aquellos lugares propicios ya están ocupados por otras plantas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que deforestar. Y nos estamos acabando todos los ecosistemas donde antes había bosques, selvas, para poder hacer allí agricultura, ¿no? Entonces, un costo, ¿verdad? Una necesidad conlleva a un deterioro, o sea, que es algo indisoluble, ¿no? Por esta situación que estamos mencionando. Bien, y si en esos lugares donde hay clima propicio, donde hay agua, hay ecosistemas que estamos destruyendo para poder establecer plantaciones agrícolas, pues esas regiones también nos gustan a nosotros para vivir, ¿no? A todos nos gusta vivir ¿en dónde? En climas templados, en climas agradables. A casi nadie le gusta estar muy en el norte, ¿no? En los polos o en el sur, o en las zonas desérticas, o en zonas muy calientes, ¿no? Y entonces pues vemos un mapa de Estados Unidos de noche y pues vean todo lo que hay aquí, luz, pues son lugares donde hay ciudades, donde hay habitaciones, ¿no? Y así es, ¿sí? Si esto lo estimamos en un planisferio, vamos a poder ver una correlación entre las zonas de climas adecuados con zonas más pobladas. Bien, entonces estamos en una situación realmente complicada. Aquí tenemos un mapa donde se muestra la distribución de los principales bosques. Decíamos, aquí están las selvas, color verde, en el Ecuador. Acá arriba tenemos las zonas de taiga, ¿sí? Las zonas de bosques boreales. Y acá las selvas de Asia, ¿sí? Aquí está la fuente de donde se tomó esta información. Y esto era, digamos, la distribución natural que había o que se estima había hace unos 8,000 años. Lo que tenemos en blanco, ¿qué es? Pues son desiertos, ¿verdad? Las zonas polares, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos ahora es esto, ¿verdad? Así estamos y así está el problema, ¿no? Ahí lo pueden ver, chicos, así está el problema. Vean lo que queda de las selvas de África. Ya todo esto es blanco. ¿Y lo blanco qué significa? Aridez, deterioro, ¿sí? Entonces tenemos mucha tarea por hacer, ¿verdad? Mucho espacio para reconstruir, mucho espacio para reforestar y poco espacio, desafortunadamente,
para poder hacer agricultura altamente productiva. Altamente productiva para alimentar, dijimos, a 8,000 millones de personas que actualmente poblamos el planeta. Entonces, ahí tenemos un reto monumental. ¿Qué pasa cuando deforestamos? ¿Sí? Se dice que el suelo es la piel del planeta. No, la piel del planeta no es el suelo es el músculo del planeta. La piel del planeta es esto. Esto es la piel del planeta. Cuando quitamos esto, le estamos quitando la piel al planeta y estamos dejando, si nos perdemos piel, ¿qué ocurre? Pues hay un perjuicio muy fuerte, ¿no? Esto es lo que hace que funcione el planeta. Esto que está aquí, la cubierta vegetal, es la piel de nuestro planeta y es esencial. Y aquí hay una reflexión bien importante. ¿Por qué razón? Porque esta misma demanda de alimentos nos ha llevado a que la agricultura se convierta en un negocio. Actualmente, menos de 20 cultivos, ¿sí?, capitalizan los intereses económicos mundiales, ¿sí? ¿Cuántos cultivos conocen ustedes? Muchísimos. Aquí en Mesoamérica pues somos realmente privilegiados en la cantidad de cultivos que se han desarrollado, pero a nivel mundial apenas 20 cultivos son los que determinan el interés, ¿sí? Y esto obviamente pues trae un problema. Tenemos que considerar la ganancia contra la sustentabilidad. Y claro, pues en esto nos llevamos la piel de nuestro planeta, ahí queda, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando ustedes digan que no es cierto, que no hay efectos en el clima, no, sí los hay. Esto es el efecto del antropoceno, esto que están viendo ustedes aquí, ¿sí? Y esto se puede ver también en un mapa de clima, hay una correlación. ¿Cómo no va a haber una correlación con este deterioro que directamente impacta en el clima? Por supuesto que la hay. Bien, entonces, primer problema, ¿verdad? Realmente tenemos un gran reto, sobre todo nosotros y las generaciones que son ustedes, ¿sí? Los chicos que tienen la energía, que se están preparando y que serán los siguientes especialistas, los siguientes científicos. Bien, y entonces, siguiente reflexión, ¿y qué son las plantas? ¿Sabemos realmente lo que son las plantas? ¿Sí? Sabemos que son verdes, sabemos que no las comemos, ¿verdad? Que les cortamos una hojita y no gritan, ¿verdad? No pasa nada, ni huyen, ni escapan. Pero ¿qué más sabemos de las plantas? Pues técnicamente sabemos nosotros que tanto las plantas como los seres humanos provenimos de un evento de endosimbiosis, ¿sí? Las plantas tienen dos organelos, la mitocondria y los cloroplastos, las mitocondrias y los cloroplastos, que eran bacterias inicialmente. Las bacterias son nuestras abuelas. En nuestras células, nuestras mitocondrias eran bacterias también, ¿sí? Y entonces, esto es interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque entonces uno pensaría que las plantas no son tan diferentes de nosotros. Compartimos mitocondrias, compartimos un origen celular, pero además ellas tienen algo que no tenemos nosotros, cloroplastos. Y eso les da la capacidad de realizar la fotosíntesis, de convertir la energía solar en energía química. Y entonces eso les permite fabricar alimentos de los cuales nosotros tomamos y los usamos en nuestra alimentación. ¿Qué más sabemos de las plantas? Creo que no mucho más de eso, tristemente. Y nos falta una gran tarea a todos de divulgación. ¿Por qué? Este esquema que tenemos aquí es un esquema que se planteó en 1509 por Charles Bovell, ¿sí? ¿Cómo describe? Este es interesantísimo, este esquema es realmente muy interesante. ¿Por qué razón? Fíjense lo que dice acá arriba, dice aquí mineral, el reino mineral, las piedras, los minerales, ¿sí? ¿Qué dice aquí? El reino vegetal, aquí están las rocas, aquí están las plantas, y acá ¿qué dice aquí? Dice aquí sensible, aquí ponen un caballito, aquí dice racional, ¿verdad? Aquí pone al hombre, ¿no? Racional, y vean que es una pirámide. Ah, qué interesante, es una pirámide, ¿sí? Luego aquí dice virtuoso, ¿sí? O sea, las virtudes del hombre pues, lo hacen que sea algo muy deseable, ¿no? Algo que todo ser humano aspiraríamos a hacer, ¿no? Estar aquí. Y luego aquí dice aquí por lo que no nos gusta, ¿no? La lujuria, ya no, ya entonces ya el hombre va para abajo. Luego aquí dice la gula, ¿no? ¿Sí? Aquí está aquí sentado, ¿no? Comiendo muy rico aquí este señor, la gula. Y bueno, de esto debe ser el ocio. Y entonces aquí ya la virtud se baja y entonces la pirámide ahora ya, que es ocioso se parece a una piedra, ¿no?
o a una planta. Y entonces, ¿lo relevante qué es? Lo relevante es que dice aquí es, o sea, existe, ¿verdad? No, es, hay una identidad, vive, siente y aquí piensa. Ah, caray, ¿dónde están las plantas en ese esquema? ¿Realmente ha cambiado esto? ¿Ha cambiado en nuestros tiempos? Esto es de 1500. Actualmente pensamos que esto es diferente. ¿Pudiéramos nosotros mover a las plantas aquí, al mismo nivel? Es decir, ya no ponemos una pirámide, ahora ponemos el mismo nivel para las plantas, los animales y los humanos. ¿Podemos estar en el mismo nivel? Así nos lo enseñan en los cursos. Nos enseñan que el ser humano es la cumbre, ¿verdad? El humanismo, ¿no? Es la cumbre y estamos arriba y eso es algo cultural, pero es algo incorrecto, es algo erróneo. Lo que tenemos que hacer aquí es poner a estos organismos, a estos y a nosotros en el mismo nivel. Acuérdense lo que les dije. El origen de las plantas, el origen de los humanos y de los animales es el mismo y compartimos esencialmente las mismas funciones, ¿sí? Bueno, entonces, desafortunadamente, ¿verdad? Ese es un trabajo muy interesante, una reflexión reciente de un grupo de colegas. Efectivamente, la reflexión es, si nosotros no somos capaces de poner a las plantas en el mismo esquema, en el mismo nivel en el que estamos el resto de los seres vivos, no vamos a poder con el reto que les acabo de presentar, no vamos a poder manejar ese reto que tenemos para poder hacer un manejo inteligente, altamente productivo de los ecosistemas agrícolas. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? ¿Qué ocurre cuando nos regalan, acaba de pasar el Día de Muertos, qué ocurre cuando nos regalamos unas macetas de cempasúchil? Seguramente las recibimos, las tenemos 3 días, nunca les ponemos agua y ya que pasan las festividades las botamos a la basura. ¿Qué pasa cuando llega diciembre y regalamos o nos regalan flores de Navidad, Nochebuenas? Es triste cuando voy a algún lugar público que están ahí las macetas, ni siquiera sabemos quién las compre que tienen que ponerles agua. Y esas plantas acaban secas y acaban en la basura. Es la realidad. Ese esquema que les acabo de presentar no ha cambiado. Bueno, y entonces es necesario un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma, ¿por qué es necesario? Porque los vegetales tienen una evolución. El ser humano es muy joven en la escala evolutiva. Muy joven, tremendamente joven, tal vez 6000 años probablemente. Las especies vegetales se pueden trazar en la evolución hacia unos 1200 millones de años, a los primeros eventos de endosimbiosis entre bacterias. Y a partir de hace 1200 millones de años nos vamos moviendo y vamos encontrando todos los grupos biológicos que actualmente existen. La agricultura se basa esencialmente en las angiospermas, en las plantas con flores, de ahí dependemos. Y entonces, cuando reconocemos todo este periodo de evolución de 1200 millones de años, los dinosaurios se extinguieron hace apenas 60 millones de años, ni siquiera están aquí, ¿sí? Y entonces, esta colonización del planeta por los vegetales ha implicado diferentes tipos de eventos de simbiosis. Los más ancestrales que se ubican en el registro fósil son fósiles que datan de unos 400 millones de años, en donde se han encontrado raíces de plantas colonizadas por hongos micorrízicos. Se cree que la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno data de unos 65 millones de años, por ahí del tiempo en que se extinguieron los dinosaurios. Entonces, naturalmente, el tiempo es sinónimo de adaptación, ¿verdad? De eficiencia, ¿sí? Y entonces, esta sería en principio una buena razón para ponerlas en el mismo nivel en el que estamos nosotros, siempre y cuando tengamos la sensibilidad de pensar que efectivamente los vegetales son organismos sensibles, adaptables, que reaccionan al medio, y si entendemos eso, podemos entonces manejar sin el paradigma de la primera revolución verde. Ok, entonces vamos adelante. Bien, aquí tenemos un ejemplo de eso. ¿Qué hace una planta? Transpira, tiene estomas, hace fotosíntesis, toma agua y toma nutrientes, recibe estímulos del ambiente, todo esto, ¿sí? Y algo interesantísimo, todos y cada uno de nuestros sentidos están presentes en las plantas. El tacto, el olfato, ¿sí? Posiblemente la vista, seguramente también la vista. ¿Por qué razón? Porque tenemos ojos y nosotros vemos por fotorreceptores. Las plantas tienen también fotorreceptores.
Las plantas reaccionan y saben si hay luz o hay oscuridad. Los mismos sentidos que tenemos nosotros, ahí están. Interesante. Bien, ¿qué más? El concepto de inteligencia en las plantas ni siquiera es reciente, pero no lo conocíamos, ¿sí? Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando, estudiando el doctorado, encontré un par de artículos en donde se discutía el concepto de plantas inteligentes. Y me llamó la atención porque es un tema de mucha disputa, ¿no? De mucha disputa. ¿Cómo que plantas inteligentes? Si no tienen cerebro. Los humanos somos inteligentes, tenemos el cerebro, el sistema nervioso, y en las plantas no existe eso. Bueno, pero este concepto resulta que no era reciente. Aquí tenemos una foto de Carlos Darwin a los 7 años. Todo el mundo conocemos a Carlos Darwin por su importantísima obra de la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural, que es un tema que se ha aplicado más bien a la cuestión de historia de la ciencia. Pero ¿cuánto se ha aplicado de esto a la agricultura? ¿Cuánto realmente se ha estudiado en lo que aportó Darwin a la agricultura y a su manejo, ¿no? Bueno, esta foto yo la pongo como reflexión porque es una foto de Carlos Darwin a los 7 años en 1816. Como pueden ver, no está abrazando ahí un perrito o un gatito, ¿verdad? ¿Qué trae en las manos? Posiblemente es una maceta que tiene seguramente orquídeas, ¿sí? En la zona donde vivía Carlos Darwin en Inglaterra, había orquídeas de manera natural. Y uno pensaría que la inquietud de Carlos Darwin por el mundo natural surgió a partir de su contacto con las plantas, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo Carlos Darwin? Miren ustedes, era realmente botánico. Miren su obra en botánica, 1859, la más conocida, la que todos conocemos de Darwin, ¿no? En el 64, el movimiento y hábitos de plantas trepadoras, las variaciones de los animales y las plantas bajo domesticación, plantas insectívoras, ¿sí? Fertilización de orquídeas por insectos, fertilización cruzada en el mundo vegetal, las formas de las flores de las plantas, el movimiento y hábitos de plantas trepadoras. Y esta que es para mí la cumbre de su obra, el poder del movimiento en las plantas. El poder del movimiento en las plantas. ¿Cómo es posible esto? Si las plantas no se pueden mover, a menos que haya viento. No, efectivamente, las plantas sí se pueden mover. Y entonces, en este libro del poder del movimiento en las plantas, que publicó junto con su hijo, Francis Darwin, ¿sí? Aquí claramente Carlos Darwin concluye que las plantas funcionan a través de movimientos y que estos movimientos implican una fisiología que tiene que ver con la recepción de estímulos. Si hay luz, el tallo crece hacia donde está la luz y la raíz puede crecer hacia el suelo porque en el suelo no hay luz. Tienen un fototropismo diferente, el follaje y la raíz. Es decir, es un concepto de organismos sensibles. Y bueno, y entonces yo les comentaba de esos trabajos que leía yo en mi doctorado ya hace muchos años. Este fue el artículo que me llamó la atención, un artículo que publicó este señor que se llama Anthony Trevavas, es un escocés, es uno de los grandes fisiólogos vegetales de nuestro tiempo, todavía vive el doctor Trevavas. Él publica este artículo en la revista Nature, Inteligencia en las plantas. Me llamó mucho la atención. Y luego este señor que se llama František Baluska, es un alemán, él revive todo el trabajo de Carlos Darwin en un artículo de 2009, ¿sí? Y él le llama la hipótesis de Carlos y Francis Darwin sobre el cerebro en la raíz. Se analiza después de más de 125 años. Ese es el título del artículo, ¿no? Y entonces luego sacan un libro que es este que está aquí que se llama Inteligencia y comportamiento en las plantas, ¿sí? Y este señor, este es un italiano, se llama Stefano Mancuso, excelente escritor. Si pueden anotarle por ahí, anótenle y luego entren ahí al internet. Hay varios videos de este señor, es un excelente divulgador y se ha aventado a la tarea de poner esto en el cambio de paradigma de cómo debemos considerar a las plantas y la importancia que tiene para la producción agrícola mundial. Bien, entonces ahora sí, ¿verdad? Hasta aquí no he hablado nada del microbioma, pero si queremos manejar un microbioma,
lo primero que tenemos que considerar es lo que les acabo de presentar. Y ahora sí, vámonos a los microbiomas, ¿no? Vámonos a los microbiomas. ¿Qué son los microbiomas? Vamos a ver ahora sí. Entonces, una planta, aquí tenemos una planta, es una foto que tomé en el desierto de Acatita, en el desierto de Chihuahua. Vean ustedes aquí las dunas preciosas que están ahí en el desierto. Y vemos aquí islas de vegetación, islas verdes en el desierto. La pregunta es, ¿cómo le hace esta planta para sobrevivir en ese ambiente? Es arena. Aquí no hay nitrógeno, aquí no, el agua que pueden capturar del rocío en la mañana o en la noche, o cuando hay una lluvia esporádica, ¿sí? Pero ¿dónde están los nutrientes para que estas plantas puedan crecer? ¿Sí? Claramente las plantas se las arreglan solas, ¿no? ¿Sí? ¿Se las arreglan solas? Parece que sí. Pero lo que les voy a decir es, claramente no. ¿Por qué razón? Porque en la raíz y seguramente en la parte aérea hay una gran cantidad de microorganismos que están trabajando en simbiosis. Esto es una fábrica de carbono. La planta fotosintetiza, manda azúcar a la raíz y eso atrae microorganismos para que se establezcan en estas islas. Y en cambio, los microorganismos le van a dar a la planta, entre otras cosas, nitrógeno, fijación biológica de nitrógeno. Tratar de minar un poquito el fósforo que hay en estos ambientes, pasárselo a las plantas, hongos micorrízicos, ¿sí? Diferentes tipos de especies que le van a ayudar a estas plantas a poder sobrevivir en estos ambientes tan extremos. Muy bien, entonces, pues ahí vamos entrando, ¿verdad? Y entonces, estudios de los últimos 10, 15 años, ahora sí ya de análisis de dónde están los microorganismos en el ambiente, han documentado que es en la raíz el sitio principal donde habitan los microorganismos. Esta raíz se le llama también rizósfera y ese término se usa para llamarle a la zona del suelo que está en contacto con la raíz, que recibe influencia de la raíz y obviamente es la zona donde se localiza el microbioma. Hay un estudio muy bonito de la doctora Esperanza Martínez, publicado en una revista muy importante, donde ella compara la raíz de una planta con el estómago de un animal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí hay nutrientes, en esta zona hay nutrientes como los tenemos en el estómago. ¿Dónde tenemos el microbioma principalmente? Efectivamente en el estómago. ¿Qué ocurre cuando uno toma antibióticos para tratarse alguna gripa o alguna enfermedad de la garganta? Lo primero que resiente es el estómago, lo primero que se siente es eso. Y entonces ella hace esa comparación y lo hace para resaltar la interdependencia, fíjense bien, la interdependencia que tenemos los organismos eucariotas de los microorganismos. Dependemos de ellos. Aunque no los podemos ver, realmente dependemos de ellos. Las funciones de los humanos, las funciones de los animales y las funciones de las plantas están íntimamente ligadas a los microorganismos con los cuales se asocian. Y aquí voy a meter un término muy interesante que es la comunicación entre reinos. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un equilibrio en la forma como nos relacionamos con las poblaciones microbianas. Si ese equilibrio se rompe, se manifiesta una enfermedad, ¿sí? Si ese equilibrio se mantiene, prevalece la salud. Las poblaciones en el reino vegetal y en el reino animal, ¿sí? Las poblaciones, la norma es la salud, no es la enfermedad. La desviación de ese equilibrio es la enfermedad y eso suele ocurrir por una alteración en las relaciones que tenemos con los microorganismos. ¿Cómo se le llama a ese concepto? Comunicación entre reinos. Eso implica que tenemos que considerar desde el punto de vista de la agronomía que podemos nosotros, si desciframos esa comunicación que hay entre las plantas con las bacterias, con los hongos, podemos entonces ahora sí llegar a poder manejar eso en términos de darle ventajas a la planta y haciendo un manejo a largo plazo y sustentable de un recurso natural como es una plantación agrícola o un ecosistema natural, un bosque. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que hemos hecho en el laboratorio. Les voy a presentar investigaciones que llevamos realizando desde los últimos 25 años. Estas son de mi laboratorio. Sí, lo otro era un poco contexto general. Esto es lo que hemos hecho en nuestro laboratorio. Bien, entonces, si nosotros pudiéramos conocer el microbioma vegetal, pudiéramos hacer ingeniería de la rizósfera, manipulación de las condiciones de la rizósfera, manipulación de los microbiomas.
El concepto es muy simple. Nosotros tomamos yogur porque sabemos que el yogur es benéfico para nuestra salud, nos ayuda para la digestión, nos da propiedades, es nutritivo. Bueno, si pudiéramos formular yogur para las plantas, sobre todo para aquellas plantas de mayor valor económico, pensemos en frutales, pensemos en frutillas, pensemos en cereales, ahora que está subiendo el precio de los cereales. Si pudiéramos tener yogurts económicos, baratos, para aplicarlos a estas especies, ¿sería deseable? Sería una muy buena aplicación desde el punto de vista de la agronomía, ¿no? Sin duda alguna. Y entonces, eso significa que tenemos que conocer las especies de bacterias, de hongos, de protozoarios que están en las diferentes especies vegetales. Y el problema es que no los conocemos, ¿sí? No los conocemos, están empezando a estudiar estas composiciones de microbiomas que hay en cereales, en frutales, en ambientes deteriorados, en ambientes naturales, en ambientes desérticos. Apenas se están estudiando estos microbiomas, ¿no? Y entonces el reto es que una vez que tengamos ese conocimiento, poder llegar de una rizósfera natural a una rizósfera modificada, enriquecida, y que esto nos lleve a impactar la productividad de la planta. Sí sabemos, y les voy a resumir aquí lo que se sabe de los microbiomas en el caso de la agricultura. ¿Cómo afectan las bacterias y los hongos a las plantas? De varias maneras. ¿Qué hacen? Cambian la arquitectura de la raíz, modifican el crecimiento de la raíz, la superficie de absorción de la raíz, y si esto ocurre, eso va a implicar que la planta va a tomar mejor nutrientes, va a tomar más eficiente agua, se va a adaptar mejor a entornos cambiantes. La planta se va a nutrir mejor, va a crecer más, va a tomar más nitrógeno, va a fijar nitrógeno, va a tomar fósforo y va a solubilizar fósforo. El sistema inmune, sabemos que depende del microbioma, el desarrollo también, y por lo tanto la productividad. Y en términos prácticos en la agricultura todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos lleva al ahorro de insumos, a evitar la contaminación del ambiente y del suelo, sin menoscabo de tener una productividad alta, principalmente ¿de qué? De granos, de semillas, de forraje, de biomasa. Bien. Entonces, ¿cómo empezó nuestro interés en los microbiomas? Y esto es algo realmente padrísimo, ¿sí? Miren ustedes, esta es una planta medicinal que crece en la Sierra Gorda de Guanajuato. Se llama Heliopsis longipes. En esa región le llaman raíz de oro. Si uno muerde un fragmento de la raíz de esta planta, rápidamente siente un sabor fresco, empieza uno a salivar, es muy activa, ¿sí? Es como lo que nos aplican los dentistas cuando vamos a que nos hagan una limpieza o nos trabajen una muela, una pieza dental. Entonces, esa raíz es muy activa, ¿sí? El grupo del doctor Jorge Molina Torres en el Cinvestav había estudiado los metabolitos de esta raíz y lo que habían encontrado ellos es que había la principal molécula responsable de la actividad biológica de la raíz de esta planta es esta, se llama finina. La gente de la Sierra Gorda de Guanajuato usa estas raíces, las cuales venden en los mercados, usa estas raíces para preparar salsas, para preparar nopales como un condimento alimenticio. Y entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en esta parte, nos dimos cuenta de que esta molécula era muy ancestral, es parte de una familia de compuestos. La molécula es realmente simple, pueden ver ustedes que es un ácido graso de 10 carbonos con un aminoácido aquí conjugado, ¿sí? Aquí vemos las dos partes de la molécula. Si uno elimina la doble ligadura en el ácido graso, tenemos una molécula saturada. ¿La diferencia cuál es? Como los ácidos grasos que consumimos. El aceite de cocina, que es un ácido graso insaturado con dobles ligaduras, o la manteca de animales, que son ácidos grasos saturados. Esa es la diferencia entre estas moléculas. Y entonces, esta molécula, dijimos, es la responsable del sabor de la raíz del Heliopsis longipes. Bien. ¿Qué ocurre cuando nosotros aplicamos la molécula esta que viene de la planta medicinal en una caja de Petri que tiene un medio solidificado con agar y nosotros sembramos plantitas sobre ese medio? ¿Sí? Vean ustedes lo que ocurre. Aquí este es el medio que tiene nutrientes en condiciones estándar, ¿sí? Una solución nutritiva recomendada para plantas. Vean cómo tenemos aquí el follaje, vemos aquí la raíz. Esta planta se llama Arabidopsis thaliana, es una plantita pequeñita que se usa como un modelo de investigación. En el área de la agronomía es como la mosca de la fruta para estudiar enfermedades en animales, desarrollo en animales. Si queremos estudiar desarrollo en plantas,
nos enfocamos en la Arabidopsis. ¿Por qué? Porque se conoce muy bien su genoma, está secuenciado, se tienen colecciones de mutantes, de líneas transgénicas. Es una planta excelente para estudios de exploración a nivel de genomas, de microbiomas, de moléculas bioactivas. Y uno puede usar la información que se recaba con esta planta en condiciones de laboratorio para luego extrapolarla al campo. ¿Sí? Es muy útil extrapolar ese conocimiento a campo. Y entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando aplicábamos la molécula al medio de crecimiento, vean lo que pasa. Aquí está la raíz sin la molécula. ¿Sí? Incrementamos la concentración de la molécula en concentraciones micromolares, es poquito lo que se le pone, micromolares muy poquito. ¿Sí? Y vean lo que pasa, 7 micromolar, vean la raíz cómo crece, preciosa, vean cómo ramifica. Vean 14, más raíces, más largas. Vean 28, ya la raíz deja de crecer, siguen las ramificaciones. Ya 56, deja de crecer, más ramificaciones. 112, precioso. Una curva de campana, como las que nos enseñan en bioestadística, una respuesta biológica, fisiológica, a una molécula que está ¿en dónde? En una planta medicinal. Interesante, ¿no? ¿Qué pensamos en ese momento? Es un efecto hormonal. ¿Quién sabe qué estará pasando ahí, verdad? Bien, entonces, hicimos un transcriptoma de esta interacción de donde ponemos la molécula en el medio donde crece la planta. Analizamos la expresión de genes en la planta y como ustedes pueden ver aquí, nada más, no seguramente va a ser algo complejo explicar esto, pero lo más simple que es, cada línea que tenemos en diferente color aquí es un gen que cambió su expresión. Si cambian hacia rojo, esos genes aumentan su expresión aquí. Si cambian hacia morado, esos genes apagan su expresión. El tratamiento con esta molécula de la planta medicinal hacía que la Arabidopsis cambiara sus propiedades fisiológicas. Genes aumentan su expresión, otros genes apagan su expresión. Bien. ¿Cuáles genes aumentan su expresión? Bueno, esto fue muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una hormona, en el caso de las plantas tienen un sistema inmune como nosotros, igual de fuerte, igual de potente, por eso no se enferman, por eso están en todos lados. Y entonces, ese sistema inmune está controlado por una hormona que se llama ácido jasmónico. Aquí se abrevia como, en inglés se llama Jasmonic Acid, JA. Lo que encontramos fue que muchos de los genes que dijimos están en rojo y que aumentan su expresión, son genes que tienen que ver con el reforzamiento de la inmunidad. ¿Sí? La planta cuando tiene la molécula en el medio, aumenta su inmunidad y esto lo hace porque los genes que dependen del ácido jasmónico aumentan su expresión. Bien. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, bueno, si efectivamente hay una manera genética de cómo la planta está reaccionando ante una molécula que está en la raíz de una planta medicinal, podemos usar Arabidopsis y explotar la genética de Arabidopsis para poder saber si hay un mecanismo genético de recepción cuando ponemos la molécula en contacto con la planta. ¿Qué hicimos? Sembramos 30,000 semillas. 30,000 semillas son muchas, ¿verdad? Son muchísimas. Hicimos miles de cajas de Petri, ¿sí? Como está aquí este esquemita, sembramos filas de 40 semillas y después de 10 días analizamos el crecimiento de las plantitas en esta condición. ¿Qué hicimos? Buscamos plantas que no pudieran reaccionar a la presencia de la molécula. La planta normal lo que hace, acorta su raíz y ramifica. La planta mutante esperábamos que no creciera y que no ramificara. Obtuvimos semillas de estas mutantes y van a ver lo que encontramos. ¿Sí? Miren qué precioso está esto. Aquí está una de las cajitas de Petri. ¿Sí? Aquí vemos plantas normales que tienen raíz corta, muy ramificada. Estas tienen, dijimos, la molécula en el medio. ¿Sí? Encontramos una mutante que se ve aquí. Vean, la raíz sigue creciendo. La mutante no sabe, no siente que hay una molécula bioactiva aquí. Las plantas sienten. Bueno, ¿qué ocurre cuando sacamos la mutante, la pasamos a suelo y dejamos que tenga semilla? Los hijos de esta mutante se comparan aquí con plantas normales. Vean la diferencia de crecimiento. Esta ramifica bien, la mutante no ramifica, hace una raíz larga, solita, pero no forma raíces laterales. ¿Qué está pasando aquí? La morfogénesis de la planta, esto es contundente, la morfogénesis de la planta depende ¿de qué? De la correcta percepción de la molécula que tenemos aquí. Cuando alteramos esto,
las plantas ya no pueden reaccionar, ¿sí? Miren lo que pasa. ¿Qué ocurre si ponemos en el medio mayor concentración de la molécula bioactiva? Vean lo que pasa. Plantas normales lado a lado, plantas mutantes. Normales, mutantes. Normales, mutantes. Bueno, claramente la planta mutante no siente que está la molécula en el medio. ¿Qué pasa a continuación? Miren ustedes. Cuando comparamos en suelo cómo crecen, miren, plantas normales, plantas mutantes. A diferente tiempo. Plantas normales, plantas mutantes. Plantas normales, aquí la planta ya completó su ciclo de vida. Esto pasa en 2 meses más o menos. Pasamos desde esta etapa a esta en 2 meses. Aquí ya tenemos paja, en esta parte aquí ya es paja. La planta ya completó su ciclo de vida. Ya colectamos la semilla incluso. Y vean la mutante. Campechanita, bonita, creciendo, formando hojas, aquí como coliflor, formando tallos florales. Vean aquí, ¿sí? Increíble. El ciclo de vida de esta planta aumenta 3 veces. Esta vive 2 meses, esta vive 6 meses. Toda la fisiología de la planta está alterada cuando alteramos la percepción de la N-isobutildecanamida, el lípido de la planta medicinal. Bueno, y entonces, ¿dónde entra el microbioma? Miren, esta es la N-isobutildecanamida, la planta que produce la raíz. La planta medicinal en su raíz produce esta molécula y eso hace en la Arabidopsis todo lo que acabamos de ver. Esta molécula que tenemos aquí se llama N-decanoilhomoserina lactona. Vean, son prácticamente idénticas. La única diferencia ¿cuál es? Aquí, esta es una lactona, acá tenemos un isobutilo. Si rompemos esta lactona, tenemos una molécula prácticamente idéntica a la N-isobutildecanamida. ¿Cuál es el punto aquí? Esta molécula es una hormona de bacterias. ¿Sí? ¿Qué tipo de hormona? Es una familia de hormonas. Las bacterias tienen hormonas, así como nosotros y las plantas. Miren, todas estas moléculas son hormonas de bacterias, todas ellas. ¿Y qué hacen en las bacterias? Acuérdense, las bacterias son nuestras abuelas. ¿Qué hacen en las bacterias? Miren, esta es una célula de una bacteria. Una bacteria produce estas moléculas, son unicelulares, las secretan al medio donde están creciendo y estas moléculas instruyen a la bacteria que las produce o a bacterias vecinas para que hagan algo. ¿Qué hacen entonces? Fíjense lo que hacen. Si la bacteria está solita, produce muy pocas moléculas, pero si la bacteria se está reproduciendo y está en una fase de crecimiento exponencial, produce más moléculas. La molécula se va acumulando en el medio. Por esta razón, estas moléculas se le conoce como autoinductores. Lo que pasa es muy simple. Si una bacteria está en poca densidad, si la bacteria es patógena, ¿qué hace una bacteria patógena si quiere infectar a un humano o a un animal? Está el sistema inmune. Si son pocas bacterias, no van a tener éxito en colonizar a un huésped, ¿sí? Pero si son muchas, ya cambia la cosa. Porque cuando producen las hormonas le instruyen para que hagan las mismas decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Somos muchas y estamos produciendo una hormona. Estamos activadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a producir factores de virulencia. Y entonces resulta que la patogenicidad depende de la cantidad de autoinductores de moléculas hormonales que están produciendo las bacterias cuando están en alta densidad. Por esta razón se le conoce a esto como percepción de quórum. Si somos muchos, hacemos algo. Si somos pocos, no podemos hacerlo. Eso lo hacen las bacterias. Bien. Y entonces, pues sin querer queriendo, fíjense nada más, resulta que en la raíz, donde están las bacterias, ¿sí? Estas bacterias producen los autoinductores para que la raíz se dé cuenta que están ellas allí. Y si la raíz se da cuenta que están las bacterias allí, entonces activa la inmunidad, ¿verdad? Muy bonito. Ya la planta se defiende de los ataques de patógenos, de herbívoros, de cambios del ambiente, porque sabe la raíz que ahí están las bacterias. ¿Y cómo lo sabe? Por las moléculas que las bacterias producen. ¿Ah? Increíble. Bueno, esto, sin querer queriendo, ¿verdad?, era lo que habíamos encontrado con el lípido de la planta medicinal. Esto que está aquí, este esquema es de estos investigadores.
¿verdad? Es lo que se pensaba. ¿Y a dónde nos llevó esto? A saber que las plantas medicinales producen moléculas que son idénticas a las moléculas que usan las bacterias para comunicarse entre ellas. Y esto nos llevó a pensar que entonces esto tenía que representar un sistema de comunicación entre las plantas con las bacterias que las colonizan. Ahí empezó el tema de los microbiomas. Entonces, déjenme ver. ¿Qué fue lo que hicimos? Sí, para comprobar esto lo que hicimos fue muy simple. Nosotros tuvimos acceso a moléculas. Estas son moléculas de bacterias, ya son hormonas de bacterias. Como pueden ver, la única diferencia es que la longitud del ácido graso varía. Esta es una molécula pequeñita, ¿sí? Esta es una molécula ya grande, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos cada una de las moléculas a plantas de Arabidopsis creciendo en cajas de Petri, lo que observamos fue lo siguiente: si medimos la longitud de la raíz, vean cómo cada una de las moléculas modifica el crecimiento de la raíz de una forma dependiente de la concentración. La molécula más activa que la raíz detecta es esta. Es esta de aquí, estas dos de aquí. Son las que inhiben más el crecimiento, ¿sí? Bien. Y entonces, efectivamente, la raíz sabe que hay moléculas de bacterias en la cercanía, ¿verdad? Eso claramente se percibe. Y entonces, ¿cómo podíamos nosotros demostrar que eso ocurría en la naturaleza? Que eso era algo real. Hicimos un experimento con una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? ¿Por qué trabajamos con Pseudomonas aeruginosa? Porque se conoce muy bien su sistema de comunicación basado en estos lípidos, en estas hormonas. La Pseudomonas aeruginosa produce dos moléculas, una pequeñita de 4 carbonos en el ácido graso que se llama butirolactona y una molécula de 12 carbonos que es la 3-oxo-dodecanoil homoserina lactona. No se aprendan los nombres, ¿verdad? Nada más para que sepan que se pueden diferenciar, ¿no? Químicamente. Bien, entonces, estas dos moléculas las produce, esta es la célula, esta es la célula de Pseudomonas aeruginosa. Cada molécula se produce por una enzima y esa enzima, una vez que se sintetiza la molécula, se exporta, la molécula sale al medio, cada anillito es una molécula y si hay más bacterias alrededor, ¿sí?, las demás bacterias reaccionan a la presencia de estas sustancias en el medio. Pensemos en la rizósfera. ¿Qué ocurre entonces en la rizósfera si hay mucha Pseudomonas aeruginosa o hay poca Pseudomonas aeruginosa? Ya se pueden imaginar, claramente, ¿verdad? La raíz va a reaccionar porque sabe, porque es capaz de percibir la presencia de cada una de estas moléculas. Ya lo pudimos ver. Bueno, ¿quién es Pseudomonas aeruginosa? Es un patógeno. Aquí tenemos ensayos que se hicieron por allá en el año 2000, ¿sí?, en una revista muy prestigiada. Estos ensayos se hicieron en plantas primero. ¿Por qué? Porque Pseudomonas aeruginosa es un patógeno de humanos, es un patógeno oportunista, principalmente en pacientes que tienen quemaduras o heridas. Es un patógeno que crece en los hospitales, allí es un contaminante ambiental de hospitales y es muy difícil de erradicar, es muy resistente a antibióticos. Entonces, por allá del 2000 se empezaron a usar modelos vegetales para estudiar la virulencia de Pseudomonas aeruginosa y ver cómo desarrollar estrategias para atender pacientes, entender la virulencia y poder llevar ese conocimiento para curar pacientes, sobre todo ver la resistencia a antibióticos en este patógeno. Y lo que se encontró, ¿qué creen que fue? Que así como Pseudomonas aeruginosa es un patógeno de humanos, también es un patógeno de plantas, ¿sí? Esta es ¿qué es esto? Es una lechuga, efectivamente. Y lo que hicieron estos investigadores en Estados Unidos fue inyectar Pseudomonas aeruginosa normal en una hoja. Aquí está la zona donde inyectaron la Pseudomonas aeruginosa. Vean la zona negra, es una zona necrosada y vean cómo la hoja está siendo dañada por el patógeno. Cuando hacen mutaciones en las enzimas que producen los autoinductores, ya no ocurre esto. La virulencia de la Pseudomonas aeruginosa disminuye. Increíble, ¿verdad? Padrísimo. El mismo sistema de reconocimiento que hay en humanos, el mismo sistema está en plantas. Así como les estoy contando. Bueno,
Y entonces en Arabidopsis, nuestra planta de interés que trabajamos en el laboratorio, ahí también lo hicieron, publicaron estos colegas un protocolo en la revista Nature Protocols, donde ellos inoculan Arabidopsis en hojas, tallan tantito con la jeringa, ponen la gotita de un cultivo de las pseudomonas, un cultivo que se genera en el laboratorio, en un tubo de ensayo, y luego ven cómo después de que uno pone las pseudomonas patogénicas, la hojita se va poniendo amarilla, aquí viene ya la necrosis en el centro, y eventualmente se seca, ¿verdad? Así pudieron ellos saber cómo era el proceso de patogénesis en Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos el sistema en cajas de Petri. La doctora Bárbara Iglevsky de la Universidad de Rochester en Estados Unidos nos proporcionó 2 mutantes de Pseudomonas aeruginosa, de las que ella trabajaba en hospitales, para probarlas en vegetales. ¿Qué hicimos? Nos inventamos un sistema de crecimiento muy sencillo. Aquí tenemos la caja de Petri de 10 centímetros, aquí hay medio de crecimiento para plantas, aquí hay 20 plantitas, acá están los follajes arriba y aquí están las raíces. La raíz crece encima del medio, como pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es sembramos la plantita y luego la paramos, la inclinamos. De manera que estas no están acostadas, están paraditas sobre la cámara de crecimiento. Y eso hace que la raíz, desde que germina la plantita, la raíz crece sobre el medio hasta que va pegando acá a la orilla. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros ponemos la plantita, este es con el medio sin bacterias, si ponemos las plantitas, las mismas 20 plantas, y ponemos a 5 centímetros de distancia una colonia, un inóculo de Pseudomonas aeruginosa? Vean lo que ocurre. La planta se da cuenta que aquí está la bacteria. Acuérdense que es patógeno. Ahí pueden ver. ¿Cómo se da cuenta? La raíz deja de crecer. ¿Cómo se da cuenta? Acuérdense que la bacteria produce 2 moléculas, ¿verdad? Y que la raíz sabe que están ahí esas moléculas. Claramente se están comunicando. Bueno. ¿Qué pasa con las mutantes que nos regaló la doctora Iglevsky? Una mutante se llama LACI. Esa mutante no produce la molécula de 12 carbonos, la 3-oxododecanoil, que no se aprendan el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Nada más para que se acuerden. La 3-oxododecanoil homoserina lactona. ¿Qué ocurre si sembramos la bacteria mutante a la misma distancia? Vean, qué bonito esto, ¿sí? Vean lo que pasa con la raíz. Sigue creciendo hasta que llega prácticamente a la zona donde están las bacterias. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, ¿verdad?, hay una comunicación que se define aquí a nivel genético en la bacteria y la planta sabe que esta variante es importante, que esta es peligrosa, pero esta ya no lo es. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos lleva? Vean, esto es muy interesante esto, ¿no? Vean lo que hace la raíz. ¿Sí? ¿Qué pasa con las puntas de la raíz cuando se van acercando a donde está la bacteria? Esta raya blanca es la bacteria, ahí están colonias de la bacteria. Vean la forma que tiene la raíz, vean las puntas. Claramente en esta región se está detectando la presencia de la bacteria. Vean lo que hace la raíz, ya no avanza, porque ya la raíz llegó físicamente al contacto con las células bacterianas, ¿sí? Lo cual no pasa acá, como pueden ver. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, la Pseudomonas aeruginosa es un patógeno. ¿Cómo lo podemos saber? La planta aquí evita entrar en contacto con la bacteria. Pero ¿qué ocurre si nosotros acercamos la bacteria más? Ahora la ponemos más pegadita donde están las plantas. Y vean lo que pasa. La raíz dice, no me engañas. Ahí está la bacteria. Dejo de crecer, vean. Es increíble, es realmente increíble. Bueno, ahora vean lo que pasa. Se acercan a la bacteria. ¿Qué pasa si subimos la mutante de la bacteria? Esta variante, vean, aquí está el inóculo, aquí se ve la orilla. Vean lo que pasa con la planta. Increíble. Esta diferencia de es patógeno a es promotor del crecimiento, bioestimulante, depende de qué? De un solo gen, una sola proteína. Hace que la bacteria sea patógena, o sea, un bioestimulante. ¿No quisiéramos tener esto para la agricultura? ¿No quisiéramos ver esto en cereales, en aguacate, en frutillas? Miren qué preciosidad. Una sola variante, una bacteria. No son consorcios, no son colecciones, es una sola variante, un solo gen. ¿Sí? Bueno, esto lo publicamos pues, en una revista muy buena, PNAS, ¿sí?, en 2011, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? La pregunta es,
¿Qué diferencia hay entre esta variante y esta? Si nomás cambia un gen. Bueno, lo que hicimos fue aislar todos los compuestos que produce la Pseudomonas aeruginosa, los purificamos y probamos cada compuesto en plantas de Arabidopsis en medio, así como probamos la molécula que les comenté hace rato. Ahora aplicamos cada compuesto de Pseudomonas aeruginosa en el medio donde está la planta. Vean cómo hay compuestos, este es el extracto total que produce la bacteria en un medio de crecimiento estándar. La raíz deja de crecer. Si separamos el extracto total en cada componente, vemos cómo hay moléculas que están aquí que inhiben el crecimiento, que son más activas, se comportan como el extracto total. Es decir, este efecto bioactivo está representado en estas moléculas que tenemos aquí, pico 6, pico 7, ¿sí? Pico 6, pico 7. ¿Qué son esas moléculas? Bueno, lo primero que hicimos fue ver, efectivamente, si ese pico 6 o pico 7 activaba una respuesta hormonal en la planta. Aquí estamos viendo en color azul cuando se activa una respuesta auxínica, respuestas auxinas. Entonces, el pico 6 y el pico 7 tienen actividad auxínica. Vean qué bonito, aquí está el control. Este no está azul, este sí está azul. Son plantas transgénicas. En un color nos revelan una respuesta biológica. Bueno, entonces, la conclusión era pues, muy clara, ¿no? Efectivamente, la variante de Pseudomonas aeruginosa, que es promotora del crecimiento, lo hace porque está produciendo auxinas. Hagan de cuenta que una bacteria que vive en nuestro cuerpo nos produjera la hormona del crecimiento. Esa es la analogía en este caso, es la misma analogía. ¿Sí? Bueno, ¿son auxinas? ¿Cuáles auxinas? La familia de las auxinas es amplísima, son 30, 40 compuestos al menos, precursores de indol acético, diferentes tipos de moléculas, ¿no? No vamos a mencionar eso. Bien, ¿cuáles eran las moléculas que producía la Pseudomonas aeruginosa? ¿Era ácido indol acético o un precursor? No, la respuesta fue sorprendente. Estas tres moléculas, esto que le estoy contando aquí en 2 minutos, le llevó a un estudiante de doctorado 1 año y medio llegar a esta identidad química. ¿Sí? 1 año y medio de trabajo, ¿sí? De tiempo completo con asesoría de colegas especialistas en técnicas de resolución de biomoléculas. 3 ciclodipéptidos con actividad auxínica producidos por Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Entonces las bacterias no nada más producen auxinas, producen un montón de compuestos, de sustancias que ni siquiera son auxinas, pero que tienen actividad auxínica. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede tener esta molécula una actividad auxínica? Por esta razón. Fíjense nada más qué bonito. Aquí está el ácido indol acético, la principal auxina de las plantas. Este es un receptor de auxinas, es una proteína que tiene un hueco. La auxina se comporta como un pegamento molecular. Cuando entra la hormona a un hueco en su receptor en la proteína, se crea un complejo de proteínas que mandan una instrucción para que cambie la expresión de genes. Aquí entra el ácido indol acético en su receptor en este hueco azul, ahí entra, aquí está la molécula, esta misma. ¿Qué pasa con los ciclodipéptidos? Entran en el mismo hueco donde entra el ácido indol acético. Qué barbaridad, ¿eh? Las moléculas de las bacterias entran en proteínas de las plantas donde normalmente trabajan las hormonas vegetales. Padrísimo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resumir poquito esto, ¿sí? Ya para ir terminando. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con este sistema de comunicación y cómo impacta el microbioma? La Pseudomonas aeruginosa patógena produce moléculas como las que producen plantas medicinales que informan a la raíz que allí están esas bacterias. Cuando se rompe, ya no se produce esta molécula, ahora la bacteria se hace benéfica, potencia el crecimiento, pero ahora produce moléculas que tienen actividad auxínica, que tienen identidad de ciclodipéptidos. Bueno, ¿a dónde vamos? Hay un sistema muy fino de comunicación de las bacterias con las plantas. Y entonces lo siguiente, ¿verdad? Y en el ambiente natural, ahora sí vamos a los microbiomas. ¿Cómo podemos entrarle con los microbiomas? Aquí tenemos, este es un resumen de varios años de trabajo. Hemos hecho aislamientos de casi 5,000 cepas provenientes de diferentes ambientes, de plantas de interés agrícola, de desiertos, de compostas, de bosques de suelo no tocados, de bosques que fueron quemados en tiempos recientes.
para tratar de ver la biodiversidad que hay de las bacterias y cómo interaccionan con las plantas. Aquí tenemos algunos de los aislamientos. ¿Cómo le hacemos? Aislamos la bacteria, hacemos cultivos puros, aplicamos la técnica de tinción de Gram y luego nos vamos a la técnica de diagnóstico por el DNA ribosomal 16S. Así llegamos a las especies, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver que son cultivos puros, muy bonitos, la diversidad que les comentaba la doctora, aquí expresada de manera muy padre, ¿no? Bien, y entonces, ahora sí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esas bacterias? ¿Cómo le hacemos para esa pregunta? Lo primero es, pues ahorita tenemos microscopios electrónicos. Miren, ahí están, ¿sí? Esta es una bacteria que se llama Micrococcus luteus. Esta se aisló de un campo de maíz. Aquí está su diagnóstico molecular. Este es el aislado. Y se parece mucho a especies del género Micrococcus. ¿Cómo sabemos que efectivamente el ribosomal funciona? Pues porque es Micrococcus. Ahí están los coquitos, miren. Para que vean. La microscopía electrónica no miente, los podemos ver. El ribosomal a lo mejor sí, pero cuando vemos las fotos del microscopio electrónico podemos ver que efectivamente son cocos, ¿verdad? Son micrococos. Cocos chiquitos, ¿verdad? ¿Sí? Coquitos, ¿no? ¿Qué le hace a la planta la Micrococcus? Miren. Aquí está la plantita sin la bacteria, en medio in vitro, como ya les había explicado. Vean la raíz a diferente tiempo, desde que germina la planta, 2 días, 4 días, 6 días, la raíz va creciendo, la planta se va desarrollando. ¿Qué pasa con la Micrococcus? Miren, desde que entra en contacto la raíz con la Micrococcus, miren, deja de crecer, ramifica, pero está muy a gusto. La planta no se enferma. Y miren lo que está haciendo. Cambia completamente la arquitectura de una raíz larga pivotante a una raíz corta extremadamente ramificada. Y está a gusto. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Bueno, esa es la Micrococcus. La Chromobacter. Esta se aisló del desierto de Chihuahua, de una poza salada, de un mezquite que estaba creciendo allí solo, sin ningún tipo de, ahí en el ambiente, ahí en el páramo ahí del desierto. Y la aislamos de la rizósfera de esa planta de mezquite. Es una Chromobacter, aquí está. ¿Sí? Se parece mucho a estas que están aquí. Esta es la colonia, esta es la tinción de Gram. Ahí está la bacteria al microscopio electrónico. Son bacilos flagelados. ¿Sí? Es una coincide perfectamente con el diagnóstico que hay ahí en relación a esta especie. ¿Sí? ¿Qué hace la Chromobacter? Miren lo que hace la Chromobacter. La ponemos con la planta. Aquí están las plantas sin bacterias. Esta es la planta normal. Aquí está el inóculo. Miren lo que hace la planta, compárenla con la que no tiene, lo que hace la bacteria, comparen la planta con la que no tiene bacteria. Miren, la raíz que hace empieza a ramificar y empieza a moverse. Se mueve para la de izquierda, de repente hace giros, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros metemos variantes de la planta, variantes genéticas, ¿sí? Que están afectadas en aspectos hormonales? Miren lo que hacen. ¿Y están? El mismo número de plantitas, ahí está la bacteria. Miren, todas giran y para el mismo lado. Otra, ahí está, para el mismo lado. ¿Qué hace la bacteria? Le está instruyendo a la raíz, le está dando información a la raíz para que haga algo, para que se mueva. Ahí está, padrísimo. ¿Qué indica esto? Los estímulos que la planta recibe están siendo influidos, en este caso directamente por la presencia de la bacteria. ¿Sí? Esta otra parte, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pseudomonas, no? Todo el mundo revisa ahí en publicaciones recientes, dicen, las pseudomonas son promotores del crecimiento. No es cierto, es falso. Miren, este es un trabajo muy bonito donde se usó la solubilización de fosfato, que fue una propiedad por la cual se aislaron, se trabajaron en este estudio cerca de 200 aislados provenientes de diferentes ambientes, tomando como criterio la solubilización de fosfato de esos 200 aislados. ¿Y qué creen que pasó? Se aislaron 10 muy buenas solubilizadoras de fosfato y todas eran pseudomonas, pero eran especies bien interesantes, especies nuevas. Pseudomonas brassicae, pseudomonas lúrida, pseudomonas chlororafis. Ahí están las fotos del microelectrónico. Ahí están las fotografías, son bacilos todas ellas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las pseudomonas? Miren, no podemos quedarnos con géneros. Miren las pseudomonas. Ahí está brassicae, ahí está la plantita en contacto. Qué preciosa. Lúrida, chlororafis.
Comparen esta con esta. ¿Son promotoras igual? Claramente no. ¿Sí? Seguramente esta clorofis es un patógeno. Comparen con esta. ¿Sí? Entonces, no es cierto. Hace rato se preguntaba, oigan, entonces, ¿qué es lo que vende la gente que vende pseudomonas enlatadas ahí en caldos nutritivos? ¿Quién sabe qué estarán vendiendo? ¿Sí? Pero entonces, es muy importante este conocimiento porque sí nos permite saber que hay una responsabilidad y que no podemos generalizar. Que las propiedades de las diferentes especies varían y varían mucho cuando tenemos contextos de interacción con las plantas. Bueno, ¿hacia dónde van los microbiomas? Esta es una pequeña aproximación, pequeñita, muy reciente. ¿Qué tenemos? Esto es lo que pasa en el ambiente natural. ¿Sí? Esto es el efecto de los microbiomas, miren. Aquí estamos viendo los microbiomas en acción en los ambientes naturales. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues llevar esto a la agricultura. Ya se ha hecho, tampoco es nuevo. Ahí está. La milpa, ¿sí? Algo sabían nuestros ancestros que se hacía bien y en las milpas teníamos simbiosis de frijol con bacterias fijadoras de nitrógeno y pues muchas de las especies que se asocian con especies con bacterias que fijan nitrógeno no requieren fertilizantes. Podemos hacer agricultura sin tener que aplicar fertilizantes, sobre todo nitrogenados, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va, desde mi punto de vista, hacia dónde va este tema de microbiomas y cuáles son las perspectivas? Aquí nos enseña mucho el trabajo de Louis Pasteur, el eminente, el padre de la microbiología. Yo les recomiendo que vean qué hacía Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hacía era, se metía al laboratorio, tenía condiciones controladas para manejar sus bacterias, lo que él quería estudiar, y ya que tenía el conocimiento adecuado, se iba al campo y luego regresaba al laboratorio. Y así fue como resolvió un montón de problemas. Ese esquema sigue siendo vigente, Tenemos que poder vincular trabajo de laboratorio y trabajo con campo para poder llegar realmente a manejar esos microbiomas y obtener de ellos el impacto que se espera. Entonces, para allá va, creo que eso, no creo que nos lleve mucho tiempo llegar ahí. Y yo creo que para todos ustedes va a ser un área de mucha oportunidad, ¿no? Finalmente, bueno, aquí están mis colaboradores, la mayor parte de ellos, si no es que todos, pues, bueno, varios de ellos han sido mis estudiantes, ¿no? Ahora son doctores ya. Todo lo que les presenté es trabajo hecho en la Michoacana, orgullosamente, y por gente que fueron mis estudiantes de doctorado, de maestría, de licenciatura, y todo fue financiado con recursos públicos, cuando CONACYT daba dinero. Ojalá sigan dando porque está poniéndose la cosa muy difícil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por este apasionante tema. Sin duda es algo que lo llena uno de emoción, uno que trabaja en estos temas, también en la parte aplicada. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de tener al doctor aquí porque algo que puede ser muy complejo, yo siempre digo que los investigadores debemos de tener la capacidad de poner algo que pudiera ser muy complejo en términos sencillos. Si no podemos hacer eso, no vamos a poder comunicar lo que se genera. Entonces, por favor, aprovechemos al doctor y pues las preguntas vienen de allá. Adelante. Acá de este lado, en Teams, ¿algún comentario, preguntas? Allá atrás, doctor Rubalcaba. Sí, muchas gracias por la pregunta. Naturalmente las interacciones dependen, el suelo, aquí no hablé nada del suelo. Las propiedades del suelo son importantísimas. Si tenemos un suelo alcalino, un suelo ácido, el impacto que va a tener sobre el microbioma va a variar. ¿Qué ocurre si manejamos aplicando materia orgánica o si aplicamos fertilizantes químicos? Va a cambiar completamente eso. Y entonces, dependiendo de la condición en que tenemos los cultivos, tenemos que ir adoptando los microbiomas. Primero tener formulaciones, ya sea basadas en conocimiento que se está generando o conocimiento empírico, ¿no? Pero efectivamente considerando las condiciones en las que están esos cultivos llevándose a cabo, ¿no? Si tenemos un medio líquido, si tenemos un medio sólido, un sustrato artificial, las propiedades van a cambiar. Si hay carbono,
Naturalmente, para poder tener un microbioma sano, tenemos que tener carbono en el sustrato. Ese es fundamental. Y eso se puede manejar. ¿Se puede manejar con qué? Se puede manejar con cascarillas, con residuos de comida. Calculemos cuánto se produce en las ciudades, cuánto se tira. La parte más rica en nutrientes en la planta, ¿cuál es? Pues los frutos y las semillas. ¿Cuánto se tira en los supermercados de jitomates que se pudren, de fruta que se pudre y eso? Pues son fertilizantes. Es fertilizante con carbono. Si logramos reciclar eso, compostearlo y eventualmente producirlo y aplicarlo, va a ser muy diferente el impacto que apliquemos simplemente fosfato de potasio, ¿no? Nitrato de amonio. Totalmente el impacto va a ser diferente. ¿Cómo impacta eso en campo? En la consolidación de un microbioma, pues en principio tenemos que tener una formulación. Se mencionaba hace un momento sobre si se forman consorcios, usted lo mencionaba, ¿no? Si se hace una formulación sintética con base en la composición de ciertos microbiomas, a lo mejor este conocimiento serviría para hacer esas formulaciones. No les mencioné que de estos casi 5,000 aislados que hemos analizado en interacción con Arabidopsis, menos del 5% tienen propiedades benéficas como las que les mencioné. O sea, las que les presenté fue una selección de aislados, de nuestros mejores aislados. Pero el resto, ¿qué pasa? El resto, cuando yo hago cultivos puros, intento formularlos y los aplico en Arabidopsis in vitro, enferman a la planta. Entonces, no puedo simplemente decir, voy a aislar bacterias de la raíz y ya voy a formular mis propios bioinsumos. No, no se puede. Porque lo que podemos estar haciendo es en realidad aislar patógenos y vender patógenos. Eso es lo que está pasando. Y eso seguro está pasando con todo lo que está proliferando ahorita de formulaciones caseras. Pues ese es un tema interesante porque precisamente en la charla anterior hablábamos de esto, ¿no? De que hay toda una proliferación ahorita, pero no sabemos ni qué estamos poniendo, ni cuál es la función, y a lo mejor funciona, pero no sabemos por qué, y luego cambia otra vez. En su opinión, ¿podemos pensar que en poco tiempo estaríamos hablando de una microbiología de precisión en el próximo futuro? Es decir, que nosotros sepamos ahora sí manipular ese microbioma haciendo cierto tipo de prácticas. ¿Existe el término o será que ya se acuñó ese término de microbiología de precisión, como hablamos, ¿no? de agricultura de precisión? Yo creo que sí. Si se puede hacer con Arabidopsis, con cepas definidas, con cultivos puros, yo creo que se puede extrapolar eso al campo. Yo creo que sí, y no creo que haya limitaciones. Hay mucho esfuerzo invertido en esto, y yo creo que el impacto que se espera de esta nueva alternativa lo merita, lo vale, y se va a alcanzar no creo que en muchos años, no creo que en muchos años, yo creo que tal vez una década, tal vez no más de 2 décadas se tenga ya ese tipo de alternativa. Ahora, eso abre muchas oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Incursionar en eso, o sea, ¿qué implica ese esfuerzo? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde vamos a estar en 10 años? ¿De qué va a depender? Pues de los chicos, de ustedes que están ahorita preparándose y que van a entrar al campo profesional en los próximos años. De ahí va a depender. Pero sí, yo casi estoy seguro de que eso va a ocurrir. Va a definirse esa agricultura y hay otro aspecto que quiero tocar aquí. Eso sí es complejo. Esto no es complejo porque puede uno ahí en laboratorio arreglárselas para hacer preguntas y hacer adecuaciones experimentales. Eso sí es complejo, ¿por qué razón? Porque el poner en práctica esta agricultura de precisión, este microbioma de precisión, esta formulación de precisión, implica profesionistas con un perfil amplio. Debe haber gente que sepa de qué, que sepa de fisiología vegetal, que sepa de nutrición, que sepa de suelos, que sepa de microorganismos. Y no es tan fácil, ¿no? Porque a algunos nos gusta la fisiología. Yo llegué aquí, no soy microbiólogo. Yo empecé trabajando plantas transgénicas, imagínense nada más. ¿Sí? Mi trabajo me fui con el doctor Luis Herrera a hacer mi doctorado al Sinvestav Irapuato para hacer plantas transgénicas. Aprendí a hacer plantas transgénicas, transformar plantas y eso, y miren en dónde estoy ahora. Estoy metidazo, me encanta la agronomía. Yo soy como adoptado por la agronomía, ¿no? O yo me adopté solo, quién sabe qué pasó, pero me ha encantado y me ha gustado mucho esta experiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Yo creo que aquí un poquito la recomendación para todos los chicos, no se preocupen por la vocación, miren nada más, yo empecé como biólogo molecular y ahora estoy metido en campo. Entonces, no tanto la vocación, definan un tema que les guste, no se preocupen, miren, les decía, hace rato comentaba la doctora, no le tengan miedo al laboratorio, a preparar medios, a hacer. Un laboratorio de microbiología es como una cocina, es lo mismo, exactamente lo mismo. A todos aquellas y aquellos que les guste la cocina, van a ser buenísimos en un laboratorio de microbiología. La primera vez que yo llené una caja de Petri, me puse una regañada en mis prácticas de micro en la Facultad de Biología, ahí en la Michoacana, ¿sí? Porque al vaciar el medio, pues me tembló la mano y se me derramó el medio ahí en la mesa, porque no tenemos campanas de flujo, ¿no? Llenábamos en mesas de laboratorio y cuando llené así con los mecheros y eso, se me derramó el medio en la mesa, no, ya sabrán cómo me fue. Salí de esa práctica y lo que menos quería yo saber era de microorganismos ni de siembra de bacterias. Y miren ahora, ¿verdad? Entonces no le tengan miedo a eso, ¿sí? Y ese esfuerzo para llegar a lo que comenta el doctor es eso que comentamos. Las ganas que les gusta a ustedes, que tengan la curiosidad, y eso nos va a llevar al siguiente paradigma. La segunda revolución verde, ya no con agroquímicos, ya no con tantos pesticidas. No podemos reemplazar al 100% los fertilizantes, no se puede. O sea, el tener fertilizantes químicos es fundamental, es muy importante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Optimizar el uso de los fertilizantes químicos principalmente. De los pesticidas, yo creo que sí hay que hacer lo posible para ya sacarlos de la jugada y empezar a tener nuevas alternativas para manejo de plagas, manejo de bioestimulación en campo del sistema inmune, para ya no tener impacto en polinizadores, en contaminación. Pero la parte de nutrición está difícil, O sea, yo no veo cómo dejemos fuera los fertilizantes, principalmente el nitrógeno y el fósforo. Tenemos una pregunta acá en línea, doctor Maestro Fausto. Sí, gracias. Me ha llamado poderosamente la atención su presentación, doctor. Gracias, muy sugestiva. Varios temas de los que menciona los he tratado yo en la clase de agroecología con los estudiantes y me llama mucho la atención, digamos, lo potente del tema. Yo quiero hacerle una pregunta más genérica y es en relación con el efecto que este tipo de fenómenos tiene en relación con la evolución en general de las plantas y hasta dónde cree que estos motores evolutivos tengan concentraciones geográficas, espacios geográficos determinados en el país, como cunas evolutivas. Y esto porque en el occidente, que es donde está este centro regional del que le estoy hablando, pues ese es un caso muy destacado. He hecho yo un mapeo de lo que se menciona como centros de origen y están muy asociados a los límites con placas tectónicas, en el caso de los 8 centros de Vavilov. Entonces, ¿hasta dónde considera usted que estos fenómenos tienen una concentración geográfica? Gracias. Gracias por la pregunta, doctor, y su comentario. Y pues estamos de acuerdo en lo que usted comenta. Mucha relación. No sé si vieron ustedes cuando giraban las raíces de la planta, ¿sí? Esos giros que hace la raíz, nos llamó la atención que eran para el mismo lado. ¿Por qué todas las raíces giraban para la izquierda? ¿Y por qué no unas se iban para la izquierda y otras para la derecha? Que es lo que uno esperaría. Bueno, ahí ya pensando sobre eso, lo que creemos nosotros es que debe ser un sistema de reconocimiento del campo magnético de la Tierra por la raíz. Ese giro para un lado nada más. Es algo muy parecido a lo que pasa cuando uno le baja al tanque del agua, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno va al baño, ¿no? Que le baja uno al tanque del agua y se va el agua para un mismo lado, ¿no? Se va para un lado. Y en el polo sur se va para el otro lado. Algo parecido a eso. Y entonces, bueno, eso hay un experimento ahí que queremos hacer, de hacer el mismo experimento en Argentina o en Chile, por allá, para ver si ahora las raíces, cuando está la bacteria, giran para el otro lado, ¿verdad? Pero habría que ver ahí eso. Sí, efectivamente, estos son detalles que, ¿por qué le llamaba yo el manejo del microbioma, ¿verdad? Manejo del microbioma, ¿por qué razón? Porque ese manejo no es nada más pensar en las plantas como objetos. No es nada más pensar en que yo como ingeniero agrónomo, como biólogo, como
especialista en biotecnología, me enfoco en mi cultivo nada más pensando en que yo voy a tener una ganancia y que son objetos como la minería, ¿no? La agricultura es como la minería o la silvicultura es como la minería. En realidad no. Yo creo que ahí viene este concepto de sensibilidad, de reconocer que las plantas son organismos sensibles, que detectan lo que hay en el ambiente, que perciben a sus poblaciones microbianas, que saben, ya no les hablé de eso, pero las plantas saben, la raíz se da cuenta de cuánto fósforo hay en el ambiente, cuánto hierro hay en el ambiente, cuánto nitrógeno hay en el ambiente, y eso es importante para la toma de decisiones. Se sabe, por ejemplo, que la micorrización, se sabe que la formación de nódulos depende de la concentración que hay del nutriente en el ambiente, y eso es una toma de decisiones. Entonces, el poder manejar esas situaciones sí implica que podamos nosotros considerar a las plantas como organismos sensibles y a las bacterias como organismos sensibles y poner en medio la comunicación que hay entre ellas que yo les acabo de mencionar. En el caso de la evolución, sin duda alguna, ese motor de la evolución es lo que posibilita que las especies que las plantas estén en todos lados, que haya en el desierto cactáceas, que haya gran diversidad en los bosques, en las selvas, que haya diferentes ecosistemas, ¿sí? Y en el caso de la bacteria que aislamos, la que causa los giros en la raíz, esa bacteria se aisló de una planta de mezquite. Cuando nosotros aislamos, a mí me llama mucho la atención eso porque eran suelos muy arenosos. Cuando revisamos las raíces de esas plantas, veíamos que las raíces de mezquite, sobre todo las raíces laterales, se distribuían de manera perpendicular, no hacia profundidad, sino de manera perpendicular al eje principal de crecimiento de la raíz, no hacia abajo, sino a los lados. Y eso tiene implicaciones. ¿Por qué razón? Porque seguramente los gradientes de humedad, los posibles gradientes de nutrientes y materia orgánica van a estar localizados no hacia profundidad, sino en las partes más superficiales. La bacteria posiblemente tiene una influencia en eso, pero bueno, ya entender eso en el ambiente natural, pues sí es más complicado. Pero aquí lo vimos bonito en in vitro y parece que algo podemos aprender de esos sistemas in vitro. Doctor Manrubio, ¿quiere hacer su pregunta directamente? Pues de alguna manera ya la respondió. Más bien yo me gustaría preguntarle, yo en el sentido de que, digo, antes que nada, felicidades, es apasionado de verdad y apasionante también. Gracias, doctor. Doctor, yo le preguntaba ahí si cree usted viable el planteamiento que están haciendo algunas empresas del microbioma de reemplazar pues, más de la mitad de los fertilizantes químicos y el 90% de los agroquímicos de la agricultura con un planteamiento de la gestión del microbioma, ¿no? Pero de alguna manera ya le respondí ¿no? Y más bien yo iba haciendo la pregunta siguiente, mira, ¿qué digamos, nosotros en la universidad, pues quizás con la excepción ahí de Óscar Fernández, está medio metido en este tema del microbioma, pero en general no he visto que Noriega en algo, aunque están tirando más bien para todos lados, pero en general no veo que no sé, que haya un grupo consolidado que esté metiéndose a pero ¿qué tipo de inversiones, tanto en capital humano como en equipo de laboratorio, tecnologías, tienen que tener una institución para empezar a meterse en este tema y liderar este tema en serio? Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que no es sencillo. De hecho, no es nada sencillo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos algo de avances porque hay sistemas bien definidos. De hecho, entramos nosotros desde la parte del reconocimiento por autoinductores. Así llegamos ya a la parte de microbiología. Y tenemos los sistemas in vitro en planta y la ventaja de tener a la Arabidopsis es que nos informa. La ventaja es que es un modelo de investigación, entonces hay muchas herramientas desde la parte de la fisiología, de la genética vegetal, que nos ayudan mucho. Y ya si uno avanza un poquito, da un pasito hacia un lado y entra a la parte del aislamiento de los microorganismos y aplica técnicas de molecular para diagnóstico y tenemos microscopía electrónica y esto cerca, ya avanza uno más. Pero ya poner esto ya en la realidad, llevar esto a campo y ponerlo a nivel de empresa o de industria, ¿qué nos implicaría? Tendríamos que tener, por ejemplo, bioreactores, y la pura parte de bioreactores es todo un tema. Habría que tener, por ejemplo, la parte
Instituto de Biotecnología de la UNAM, que son especialistas en escalamientos, en bioreactores, son ingenieros. Yo no puedo llegar ahí, definitivamente. Hay que reconocer que hay límites, hay limitantes que no son fáciles de vencer. Pero yo creo que sí es importante tener sobre todo esa movilidad o esa disposición de colaborar o de… ¿Cómo vislumbro yo eso? Tal vez algunas de las cepas que se identifican, ya con pruebas de laboratorio con cierta precisión, pues ya se las pasa uno a un colega que es experto en bioreactores para que ellos hagan el escalamiento y se tenga un volumen de producto que se pueda aplicar. ¿Cómo hago formulaciones? Bueno, ahí ya habría que ver también un tema ya de cómo combino, si combino con materia orgánica, si combino en formulación con aminoácidos, con algún medio base. Eso es un tema, es un reto adicional y no termina allí. Lo siguiente es, pues tengo que llegar a campo, necesito al especialista en campo, necesito al productor que tenga la disponibilidad de hacer la prueba de campo. En algún momento se acercó una compañía del norte, en Sinaloa, que son tomateros, y ellos me decían, oiga, es que he visto sus artículos y me interesan mucho sus tricodermas y sus bacterias porque yo las quiero aplicar. Una directora de una compañía. Le dije, sí, con todo gusto. Le digo, pues ahí están disponibles, pues véndamelos. Le digo, no, pues no se los puedo vender. Digo, porque pues no son míos, ¿no? O sea, es trabajo público, yo pertenezco a una universidad pública y he trabajado con fondos públicos. Pues, ¿cuánto le pondría yo de valor? Le digo, pues le conté, no les voy a decir cuánto me ha llevado a mí de financiamiento presentar este trabajo, ¿no? Muchos millones de pesos de todos los mexicanos, todos los contribuidores que pagamos impuestos. Y entonces, pues, ¿cuánto pudiera valer que yo le diera las monografías de mis microorganismos y le pasara mis cultivos para que usted los aplique y los escale a campo? Le dije, pero vamos a hacer un trato. ¿Qué le parece si yo le hacemos un convenio con la gente de la universidad para que usted haga uso sin irrestricto de los microorganismos, nada más que nos dé acceso a la información de campo que ustedes obtengan? Me dijo, no, es que eso es secreto industrial, no puedo yo dar, no se puede. Eso es muy difícil de hacer. Eso sí escapa a nuestras posibilidades como científicos, ¿no? Como investigadores. Eso es complicado de hacer y pues también tenemos que trabajar ahí. Entonces, pues no es tan sencillo, pero yo creo que se está haciendo el esfuerzo y si hay por ahí sinergias, si hay disposición, va a haber un éxito en ese reemplazo de tecnologías ya obsoletas por nuevas. Lo que se antoja ahorita como perspectivas más que como realidades, ¿no? Sí. Sí, no, es que ha habido casos muy interesantes, ¿no? Ha habido casos muy interesantes ahí me da mucha, pues, me da como un sentimiento así sin sabor cuando veo eso, porque lo que se presenta como una gran oportunidad se puede perder si no hay un buen control de esa tecnología. Ahorita hay sobre todo, esto tiene ya varios años, más de 10 años, en donde las grandes empresas a nivel mundial, las grandes transnacionales, sí están intentando migrar. Ellos ya saben que es un tema de costos y de beneficios, y sí están intentando migrar las tecnologías, sobre todo la de pesticidas y la de insumos, de fertilizantes, hacia técnicas de biorracionales y de nuevos productos. Si para nosotros que tenemos el respaldo institucional, que tenemos financiamiento permanente, que nos dedicamos a esto, es complicado llegar a soluciones inmediatas o a productos inmediatos, a mí me parece que las empresas es más difícil, porque eso es financiamiento privado. Entonces, que una compañía gaste en contratar doctores, en invertir en laboratorios especializados, que inviertan, pues aquí llevo yo 25 años de mi vida metido tiempo completo en esto, que tengan ese tipo de perfiles, es muy complicado. Y además porque no pagan los salarios que deberían de pagarse. No quieren pagar sueldos competitivos, quieren pagar ahí poco para tener ahí resultados inmediatos. Pero además quieren resultados inmediatos, a muy corto plazo. Ya quieren tener en semanas o meses resultados, productos y patentes y eso no funciona así, no va a funcionar así. Entonces, bueno, ya hay una tarea pendiente y yo creo que se está haciendo el esfuerzo,
yo lo veo con mucho optimismo. Y lo que comentaba hace rato, ¿no? Pues los chicos que están en formación, que tienen la decisión de invertir algunos años de su vida en esto, debe haber buen resultado, ¿no? Sí, ese es el gran reto. De hecho, yo hacía la reflexión, aprovechando esto que les presenté al inicio del concepto de plantas inteligentes, ¿no? Yo decía, bueno, si los seres humanos o la gente que trabaja en veterinaria tiene especialidades, ¿qué ocurre si nos enfermamos de algo ya muy específico del estómago, de la garganta, de las vías respiratorias, del aparato circulatorio? Hay especialistas, ¿verdad? Y entonces va uno con el especialista, no uno con el médico general. ¿Cómo estamos en agronomía? Salimos como especialistas en lo general, pero ¿qué se requiere? Se requiere doctores especialistas que vayan a atender problemas específicos. O sea, yo no veo por qué no, si uno paga una consulta con un especialista que le cuesta 1,500 pesos, 1,000 pesos, ¿por qué no poder nosotros de nuestra especialidad hacer un diagnóstico que tenga ese mismo valor? Yo no veo ninguna razón. ¿Por qué razón? Porque uno invierte el mismo tiempo en prepararse que el que invierte un médico especialista. Y entonces, si el valor de la agricultura es tal, tendría que haber el recurso para poder pagar bien a especialistas que inviertan pues, su vida en prepararse y en hacer diagnóstico de precisión. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo que tiene que pasar. Este concepto de doctores de plantas me parece muy de actualidad. Así tiene que pasar. Digo, lo de doctores de plantas se refiere a la analogía con los humanos, ¿no? Doctores de humanos. Bueno, pues doctores de plantas también. Especialistas de plantas que hagan buen diagnóstico. ¿Un problema de eso cuál es? Ahí me llegó un caso también recientemente, ¿no? Una compañera de la zona acá de Oaxaca, Chiapas, se acercó y me decía, es que me interesa mucho lo que tienen de tricoderma. Sí. Fíjese que tengo conocidos que son amigos de mi familia que tienen plantaciones de café, que están devastadas ya las plantaciones. Y queremos tricoderma para que levante. Le digo, mira, es que, o sea, ya te puedo decir lo que, si es que te pase los tricodermas, te los paso sin problema. Digo, pero el problema no es ese. Tendrías tú que ver si el problema que tienen allí en el campo es porque el cultivo ya terminó su ciclo biológico normal, ¿no? Son plantas viejas, un cultivo viejo, mal manejado, si a lo mejor ya lo llenaron de sal, de tanto pesticida y fertilizante que han aplicado. O sea, a lo mejor ni siquiera es un tema de un patógeno. Diagnosticar un problema a nivel de plantación, si es por nutrición, si es por plaga, si es por alguna salinidad, si es por pH, ¿eso implica qué? Implica ir al campo y tener un diagnóstico en campo. No va uno con el médico y le dice te duele el estómago y ¿qué haces? Oye, pues me tomo un omeprazol porque es la gastritis. ¿Y qué tal si es la vesícula? ¿O qué tal si es el apéndice? Así estamos en la agricultura. Estamos tirándole a ver qué cae. No puede ser así. Y le dije a la compañera, mira, hay que haber una visita a las plantaciones, ver que el problema no sea una deficiencia nutrimental, ¿no? Si es una plaga, hay que ver qué plaga es, si es un virus, si es una bacteria, si es a lo mejor manejo.
hay que ver qué es, por qué están esas plantaciones decayendo, ¿no? No es nada más decir, ya tengo el microorganismo mágico y tiene que funcionar. Ya apliqué tricoderma y no funcionó. Pues es que tricoderma no va a ayudar en donde tienes tu problema. Esa es precisión. ¿Qué implica eso? Ustedes, ahí van para allá. Gente especialista en campo. Hay que irnos al campo, le decía yo al doctor hace rato. Eso de la movilidad es muy importante, que aprendamos, que estamos estudiando, que tenemos que irnos a donde está el problema. ¿Sí? Y no tener miedo a movernos. Pasteur así lo hacía. Se metía al laboratorio y luego se iba a donde estaba el problema por allá, ¿no? A resolverlos. Y es prueba y error. Lo que aprendo en el campo me retroalimenta, voy al laboratorio, lo ajusto, regreso al campo y avanzo. Eso me parece que es una buena alternativa. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda es un tema bastante interesante y apasionante. Entonces, vamos a agradecerle a través del sistema de centros regionales por su participación, otorgando el presente reconocimiento al doctor José López Bucio por su valiosa participación como ponente con la charla Manejo Sostenible del Microbioma Vegetal dentro de las actividades del tercer seminario de Agricultura Sostenible. Firma el doctor Rodríguez Patrón, que es el director de centros regionales. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por su conferencia y su pasión por explicar. Gracias.